Bueno, hoy tenemos la charla de Aurelia. Es el proceso de contacto y forma simbólica. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Aurelia, vengo de Francia y estoy acá para marzo para trabajar clínico y con cualquier otra persona que quiere sumarse o proponer proyectos. Es mi primera charla en español, así que, bueno, espero que me salen las matemáticas y avísenme si digo algo raro que no se entiende. Obviamente para el ser y estar voy a elegir aleatoriamente y ojalá que el bueno salga con probabilidad más de un velo. Bueno, ya estaría bueno. Eh, bueno, Sabes que es una diferencia, en Venezuela estaría bueno, y aquí se dice, estaría bueno, y en Venezuela se puede decir que es bueno. Bueno, entonces vamos a sumar todos los países y así aumento la probabilidad. Vamos a hacer un acoplamiento de los países. Vamos en el sub. Bueno, hice el doctorado en Francia sobre ese modelo que le voy a presentar hoy, que se llama el proceso de contacto, y después fui a hacer un postdoc en Argentina con Leo Rola. Y bueno, antes de llegar, quería saber si había gente que hacía cosas vinculado con lo mío, así que entré en Google y busqué proceso de contacto, así en español. Y la primera cosa que encontré fue una monografía de licenciatura de un uruguayo que se llamaba Nicolás Prevesta. Ni que estaba haciendo el doctorado en Buenos Aires, así que llegué con mucha esperanza a que trabajemos juntos allá. Pasé un año, nos hicimos amigos, viajamos, comimos, pasamos también cosas personales difíciles, pero no trabajamos juntos. Después volví a Francia, guardamos un poco el contacto y en el 2021, creo. ¿22? No, 21. Sí, pero sí, 21. Yo me acuerdo que estaba muy pequeña. Después del nacimiento de nuestras hijas, que casi son gemelas porque nacieron a 13 días de diferencia y casi tienen el mismo nombre. Empezamos a trabajar online en ecuaciones, aún sin proceso de contacto. Pero ahora estoy para 6 meses, el tiempo pasa rápido y bueno, vamos a trabajar seguro en ese tema. Bueno, entonces, el proceso de contacto es un sistema de partículas en interacción que fue introducido en el 74 por Aris. Y acá, para motivar un poco el tema, hay una citación de Tom Liggett del 2011 en un homenaje a Aris que dice eso: contact processes constitute one of the major classes of interacting particle systems. They play the same role in this area that Brownian motion. Es muy importante si es el mismo que el Brownian motion. Blah, blah, blah. They are simple to describe. They have many of the useful properties that other systems in the field may have or may not have. In this case, self-duality, effectiveness, and additivity, and they lead to challenging mathematical problems. So, en esa charla le voy a presentar el proceso, estas propiedades de dualidad, atractividad y aditividad, y quizás uno de los challenging mathematical problems. El año pasado, 2024, el proceso de contacto cumplió 50, y eso es una foto de un congreso que organicé en París. Y bueno, acá, voy a hacer así.
Acá es Regine Marchand, mi directora de doctorado. Acá es Pierrick, la charla que voy a presentar, va a presentar un trabajo en colaboración con él, Pierrick. Y Isabela, que está haciendo el doctorado, terminando el doctorado con Daniel Valicín. Y bueno, estos dos son mis autores en estos trabajos. Entonces, el proceso es un proceso de Markov que a cada, tomas un grafo y a cada sitio del grafo le vas a dar el valor 0 o 1. 0 significa que el sitio es sano o vacío y 1 que está infectado o ocupado. Y la dinámica es la siguiente. Un 1 se recupera a tasa que no depende del entorno, fija, la que vale 1, pero un 0, un sano, se infecta por contacto, es decir, a tasa lambda multiplicado por la cantidad de vecinos infectados. Así que lambda es el único parámetro y bueno, si miramos, por ejemplo, acá en Z2, empezamos con una sola partícula infectada en roja y va a infectar a su vecino. Acá tenemos 2, va a infectar a otro vecino. Puede ser que el origen se recupere, así que desaparece. Después de recuperarse, vuelve blanco y puede volver rojo con la misma tasa. Y eso va así, siguiendo. Y lo que nos interesa es la forma de los puntos infectados para tiempo largo o a veces la forma de los puntos que fueron infectados antes de este tiempo. A veces vamos a necesitar guardar todo. Y lo importante es que este proceso presenta un fenómeno de transición de fase, es decir, que existe un valor crítico para el parámetro lambda, que no vale 0, no vale más infinito, tal que si tomas el lambda menor que este crítico, la infección desaparece. La probabilidad que para tiempo largo sigue un 1 vale 0. Eso es el régimen subcrítico. Si tomas lambda mayor a este crítico, la probabilidad es positiva. Nunca vale 1. Siempre tenés una probabilidad de extinción, pero la probabilidad que sobrevive en la infección es positiva. Esto es el régimen supercrítico. Y bueno, exactamente lambda igual a lambda c se llama el régimen crítico. Es siempre en estos tipos de modelos más difícil de entender lo que pasa exactamente al punto crítico. Para este modelo se entiende bastante bien y se sabe desde el 90, el resultado de Superultimate, que también desaparece al valor crítico. Bueno, obviamente es un proceso de Markov, tiene un generador, tiene cosas así, pero yo no pertenezco a la gente que entiende este tipo de objeto y vengo más el área que yo llamo probabilidad discreta y voy a hacer un pequeño intermedio sobre el modelo más clásico de probabilidad discreta, que es la perforación. Quizás todo el mundo conoce, pero no. Así que tomamos el grafo Z2, ZD, cada arista la guardamos o la borramos con probabilidad P. Sí, está. El cerebro humano no sabe hacer aleatorio. Tenés un grafo, un subgrafo aleatorio y la pregunta es, ¿existe una componente conexa infinita? Tiene probabilidad 0 o 1 o algo. Otra manera de decir la pregunta es, ¿existe un camino infinito empezando de 0 hacia el infinito? Y eso tiene probabilidad 0 o positiva. Y bueno, así que descartamos guardamos con probabilidad P y descartamos con probabilidad 1 menos P, y también hay esa transición de fase que dice que para P menor
a P crítico no hay componente infinita, y para P mayor a P crítico hay una componente para Z2, magia, el valor crítico vale 1 medio. Bastante intuitivo, pero yo cuando doy una charla, por ejemplo, por alumnos de liceo, me dicen, sí, es obvio, 1 medio, porque todas las cosas valen sí o no con 1 medio. La prueba no es muy difícil, pero también no es obvia. Y se sabe que en Z2, para P igual a PC, no perturbación, no hay camino infinito. Y también se sabe eso para D mayor o igual a 6. Fue bastante, la prueba para D mayor a 18 apareció bastante temprano, para llegar hasta 6 fue un poco más largo, pero la idea es que cuando tomas la dimensión muy grande, te olvidas un poco la geometría y las cosas se pasan como en un árbol, las cosas son más sencillas en los árboles. Pero sigue abierta para 3, 4 y 5, obviamente se conjetura que no hay perforaciones al punto crítico. Y también 6 se llama la dimensión crítica para la perforación, es decir, la dimensión a partir de la cual las cosas se entienden bien. Vamos a cambiar un poco el modelo y ahora lo dibujé así, porque ahora voy a poner unas direcciones en mis aristas. Así que las inflexiones solo pueden pasar, si imaginas así como inflexión que pasaba por las aristas, en 1 centímetro. Así, las aristas son así o así, nada más. Y puedes hacer lo mismo. Obviamente, para que haya perforación vas a tener que subir el P. El P crítico va a ser más alto porque hay menos caminos así. Y puedes hacerte las mismas preguntas, pero cambiando eso, cambias varias cosas, que se sabe que no hay perforación al punto crítico para cada dimensión. Entonces, acá poner como una dirección de las cosas cambia mucho y se entiende mucho más ese proceso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es que en realidad este proceso es el equivalente discreta de mi proceso de contacto. Así, acá tenés el tiempo, que solo puede ir creciendo. Acá tenés el espacio. Y se puede ver así como la inflexión que ocurre. Ok, para ver un poco, para entender más precisamente el vínculo, te voy a explicar la construcción, representación gráfica que introdujo Aris en el 74. Poner el espacio en el eje horizontal, el tiempo en el eje vertical. Aurelio, perdón, Sí. es tu modelo, pero es en Z, de igual 1. No, sí y no. Puedes hacer lo mismo poniendo ZD y cada vez y ZD por N, el grafo ZD abajo y por N arriba, y imagina las aristas orientadas abiertas que un punto de ZD puede tocar sus vecinos, esto es en el eje vertical y por N, ¿no? N puede tocar X, no, X más Y. Sus vecinos. Así que se puede ver exactamente para cada dimensión, pero siempre ves la orientación en el sentido del N.
Pero mi pregunta es, tú partes del proceso de perforación en dimensión 2 y obtienes tu proceso en dimensión 1. Eso es lo que... Sí, exactamente. Ah, eso. Claro. Perforación orientada en dimensión 2 te da proceso de contacto en dimensión 1. Perforación en ZD por N te da contacto del proceso de contacto en. Entonces, espacio abajo, tiempo subiendo, y para cada sitio vas a tomar un proceso de Poisson de tasa 1, que vas a dibujar con cruces, que son las posibles recuperaciones del proceso, y para cada arista vas a poner una... No, para cada arista del grafo vas a poner una flecha con proceso de Poisson de tasa lambda, que representa las posibles infecciones. Y vas a correr el proceso así, empezando solo con el cero infectado. Cada vez que veo una flecha, puedo cruzar y ir a tocar a mi vecino, pero si encuentro una cruz, termina el camino. Así que tenemos esa definición de camino de infección, que se dice de un camino de infección, un camino que pasa por línea horizontal y vertical, pero que no encuentra cruce, y el proceso, la infección sobrevive si hay un camino, si hay perforación de cero infinito en este gráfico. Bueno. Esa representación permite ver varias propiedades, por ejemplo, la monotonía en lambda. Si aumento lambda, voy a aumentar las flechas, voy a aumentar la cantidad de camino, así que siempre voy a aumentar el número de puntos infectados. Y eso permite probar la transición de fase anunciada antes. Y también, y eso lo voy a hacer de manera acoplada. Es decir, que en el mismo espacio de probabilidad puedo tener todos mis procesos de cada lambda tal que si tomo lambda mayor, lambda 2 mayor a lambda 1, los puntos del proceso infectado de lambda 2, no, lambda 1 son siempre incluidos en el... Claro, ¿entendieron? Todas las relaciones. Y también esta construcción permite probar las tres propiedades que había mencionado Liggett, que son la atractividad. La atractividad es la monotonía, pero con respecto a la configuración inicial. Es decir, si, bueno, en francés. Si elijo un conjunto A incluido en B, el proceso empezado en A está siempre incluido en el proceso empezando en B. Es decir, cuanto más puntos tenés en un momento, más puntos vas a tener cada tiempo. Lo voy a anotar, pero para recordar que es muy importante la charla, lo voy a escribir, pero ligeramente. A menor a B implica eta A menor a eta B, y pongo menor en vez de incluido, en el sentido que, bueno, eso se ve como el conjunto de puntos infectados al inicio, pero también se puede ver como una configuración A de X, toma 0, 1, es una función de ZD en 0, 1, y así lo podré extender a cosas que no vale solo 0, 1, pero otras cosas. Entonces, A menor a B, es decir, A de X menor a B de X para cada X en ZD. Esto es la propiedad de... Ay, no existe. ¿Tiene palabra eso? Sí, es una monotonía, pero con respecto a la configuración inicial.
La misma comunidad que tomar. No entiendo, pero lo que no entiendo es por qué esa atractividad. Ah, no sé. La gente que entra en el área de proceso de contacto de afuera dice monotonía, pero como Alice lo dijo, atractividad y sí, no sé. Estaba pensando algo que nosotros no sabemos. Y también no sé si se dice attractivity o attractiveness. Busco la probabilidad que siempre son cerca del punto crítico en el uso de las dos palabras, así que uso la que más cerca del francés, attractivity. Y eso. Y eso se hace igual con la representación gráfica de antes por acoplamiento, porque si tenés más puntos, los caminos del segundo proceso son incluidos en lo contrario. El primer proceso son incluidos en el camino del segundo y tenés más puntos. ¿Y ahí con Rosita pones menos igual para decir la cantidad de puntos chica? O No, yo pongo mayor igual para decir que después... Sí, pero necesita. Claro. Acá es el conjunto de infectados está incluido en el conjunto de infectados. Pero yo después voy a querer cosas que no van a ser 1, pero varias cosas, y yo quiero que en cada punto el estado empezado con A sea menor que el estado empezado con B en cada punto. Por ahora eta vale 0,1, que después va a valer para mí. También hay otra propiedad que fue mencionada por Liggett, que es el aditividad, que es como algo más exigente que atractividad, que es si empiezo con la unión de dos conjuntos, voy a obtener exactamente la unión de los dos procesos como si hubieran evaluado cada uno en su lado sin interactuar. Add A unión B igual a eta A unión eta B. Si quiero hacer para cosas que no sea en 0,1, en vez de la unión voy a introducir A sub B, que sería la función que en cada X toma el supremo de los dos. Y la dualidad, la autodualidad, que se puede ver así, que, bueno, si toda la probabilidad empezamos con A y que miras en el conjunto B y que miras, por ejemplo, si hay punto a tiempo T en el conjunto B, es la misma que si haces las cosas en tiempo contrario, es decir, empezando con B y mirando en A. Es como si en la representación gráfica de antes puedes girar el tiempo y mirar todo el proceso en sentido contrario y empezando de arriba, mirar los caminos en otro sentido. Esa es más difícil de entender, pero nos va a servir. Oye, y por ejemplo, me gusta ver esta propiedad con B igual a ZD, porque te dice esto. Pregunta. No, tengo una duda. Esas igualdades, por lo mejor entendido para hoy, pero ¿son igualdades en distribución? ¿Son igualdades en clase segura? Pues son igualdades aleatorias, ¿no? Sí. La aditividad me resulta como medio raro. No sé, por lo menos, Hay una construcción que es el acoplamiento simultáneo, que es caso. Sería caso seguro. Sí. Sí, todas, sí, eso. Claro. Es una igualdad sí.
existe un acoplamiento tal que tengo que escribir a eso, y ese acoplamiento está dado por la construcción previa usando los mismos procesos de Poisson para los dos procesos. O sea, si vos tuvís la tasa lambda, está agregando puntos en la observación de tasa lambda muy chico. Le da la diferencia de tasa. Sí, O sea, el más chico le suma la diferencia. Bueno, lo que pasa es que se pasa es lo mismo. Y bueno, si aplicas esta igualdad para dualidad para el B igual a ZD, te da eso, que la probabilidad que empezando con A sobrevive, decisión con ZD solo a que haya un punto, es la misma que la probabilidad que empezaron con todo infectado y mirando en un punto, por ejemplo, que este punto sea vivo. Bueno, me doy cuenta que voy a contar muchas cosas, demasiado. Bueno, quizás voy rápido sobre la fase subcrítica, solo para contar el trabajo que hice. Bueno, en la fase subcrítica la infección desaparece, ¿no? Así que si queremos ver algo interesante, tenemos que empezar con un conjunto infectado infinito. Empieza algo finito, va a desaparecer. Así que vamos a empezar en un conjunto infinito, por ejemplo, el ZD, que es más fácil. Bueno, sí, pequeño dato que si empiezas con un conjunto finito, tiende a cero y eso con velocidad exponencial en el tiempo. Entonces, vamos a empezar con un conjunto infinito ZD, que tiende a 1 por argumento de periodicidad, pero como lo vimos con la propiedad de dualidad, si yo miro en una caja finita, todo desaparece siempre, porque mirar en una caja finita es como empezar con algo finito. Así que si quiero ver las cosas, tengo siempre que mirar en una caja infinita. Bueno, en dimensión 1 hago algunos datos bibliográficos, pero no voy a decir. Por ejemplo, eso es una simulación en dimensión 1, bueno, caja finita, pero tendría que cortar los bordes, que obviamente va a desaparecer, pero si miro justo antes que desaparezca, me interesa dónde están esos puntos, y lo que sabemos es que están a distancia exponencial. Y si miro, por ejemplo, en ZD, empiezo con todo gris, que serían todos infectados, y si corro el tiempo van a desaparecer poco a poco. Mi pantalla es una caja finita, así que todo va a desaparecer, pero la pregunta es, si miro un poco antes, ¿dónde están los puntos? ¿Con qué frecuencia aparecen los puntos? ¿Y cuál es la distribución de estos puntos? Y esto fue el trabajo que hice durante el postdoc, probar un teorema de scaling limits que dice que si miro el proceso de punto que tiene la información de dónde están los puntos, dónde están los clusters de puntos y cuál es la distribución de los puntos alrededor de un representante de cada clúster, ese converge a un proceso puntual de Poisson con una frecuencia para saber dónde están y con una distribución local
que es una distribución gravitacional. Que es un trabajo con el Euroland. Bueno, eso es, yo prefiero esta formulación que se entiende, pero también existe una formulación con matemáticas. Bueno, así que sí, mi propósito es hacer un poco un panorama de las diferentes fases, les hablé de la fase subcrítica, la fase crítica, que, como lo dije, es más, se entiende más que la percolación, pero sigue difícil. Lo que sabemos es que al punto crítico desaparece. Si empiezo con una cantidad finita de punto infectado, va a desaparecer, pero pasan cosas raras. Tipo, existe una medida invariante para el proceso mirado desde el punto más a la derecha. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Si estoy en Z y empiezo con todo menos n infectado, van a desaparecer, pero va siempre a haber un punto todavía infectado, así que se puede así como correr hacia el punto más a la derecha. Y si miramos el proceso visto desde la partícula más a la derecha, ese tiene una medida invariante y converge, y es única. Pero el problema es que en la fase subcrítica habíamos dicho que los puntos eran muy alejados, así que las cosas ocurrían de manera independiente, por eso al final teníamos como un Poisson process. Pero acá, en realidad, tenemos ese resultado que dice que los puntos no están tan alejados, están a como distancia raíz de t, y no es 1 sobre raíz de t, no es exponencial menos t, y entonces las cosas que pasan son mucho más dependientes. Y no es fácil entender si empiezo con Z de todo infectado, ¿cuál es el dibujo que veo cuando hago un scaling? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, pero hay que trabajar en esto, porque siempre la gente me contesta, crítico es demasiado difícil. Pero un día. Y bueno, y las cosas en dimensión 1 o mayor a 1 no cambian mucho para ese proceso. Sí, lo que cambia es que en dimensión 1 se puede hacer el proceso visto desde la partícula más a la derecha, y que en Z2 es siempre más complicado de perseguir el proceso y de definir cómo sería el equivalente de seen from the right. Ok, así, eso es una simulación en crítico, se ve que, bueno, tienden a desaparecer, pero mucho más lento y mucho más vinculados, dependientes. Y por fin, la fase supercrítica, que es la fase que interesó más a la gente al principio, primero en dimensión 1. En dimensión 1, no sé, sirve para la web. ¿Qué quiere decir esto de más a la derecha? Es que miras realmente la distribución de los puntos, pero como si tu origen siempre cambiaba. Tipo, mi proceso, por ejemplo, que miro, siempre tiene un 1, es un proceso en n y no z, y siempre tiene un 1 primero que es yo, y miro el proceso que está adelante mío. Si vos empezás con todo menos n infectado, como vas a pasar 1, siempre hay infectados. Ponemos los conjuntos para el siempre. Porque
está más a la derecha. Si no, por ejemplo, La invariante es, tenés que centrar en está más a la derecha. porque si miras este proceso de medida invariante, por ejemplo, de convergencia en distribución, vas siempre a mirar en un conjunto finito y siempre va a estar vacío. Así que si miro este proceso, no tiene medida invariante, obviamente. Así que si quiero buscar algo que puede tener, lo voy a siempre hacer trasladar desde el punto. ¿Cuál es la invariante? Eso. Y Sí, en dimensión 1, creo que está en el grupo. no, existe y hay como acoplamientos. O sea, no es explícita, es la combinación convexa de. Ah, Hay dos extremales, una la que absorbe y la otra. sí, pero siempre está en función de la invariante, que ella no se conoce y hay, por ejemplo, en la fase supercrítica se sabe que se puede acoplar por abajo por algo independiente, como Bernoulli, pero no se sabe exactamente la forma, se sabe como inigualdad, desigualdad, gracias, de correlación, pero no hay una expresión. Entonces, fase supercrítica, puedo solo trabajar con empezando con un punto, porque tengo probabilidad de sobrevivir la infección, y voy a trabajar así, siempre espacio, tiempo. Voy a empezar solo con el origen infectado y voy a mirar cuando sobrevive cómo se dibuja el proceso. Y el resultado de Durek, el 84, es que tiene un comportamiento lineal, por eso vamos a seguir igual la partícula más a la derecha, que sería esta, ¿sí? Y esta, bueno, no puse, si me pongo en el evento que sobrevive, porque ese evento tiene solo probabilidad positiva, pero si me pongo en ese evento, casi seguro hay una velocidad alfa, que no depende de la configuración inicial finita, y eso, el comportamiento lineal del punto más a la derecha y igual para más a la izquierda, ¿no? Y el elemento fundamental de la prueba es teorema ergódico casi subaditivo. Para ver esto, si miro, yo quiero mirar el punto más a la derecha a tiempo S más T, S más T, y yo quiero hacer una comparación con el punto más a la derecha a tiempo T, y después qué pasa cuando espero tiempo S. Entonces, R, S más T, bueno, llegué hasta T, y después, bueno, sería el punto más a la derecha en tiempo S, pero de otro proceso, del proceso empezando a tiempo T con configuración inicial, el estado del proceso a tiempo T. ¿Ok? Si acá miro eso, miro que esta configuración, que es nueva configuración inicial, propiedad de Markov,
es el punto más a la derecha, el tiempo S. Con la atractividad, sé que este va a siempre estar más grande si en vez de esta T, yo haya borrado todo esto y solo he empezado con esa partícula. Así que eso es menor o igual a RT más RS del proceso, empezando a tiempo T, solo con un punto que sería el nuevo origen. Y bueno, ese tiene la misma distribución que, voy a poner algo que es un RS. Así que RS más T es menor o igual a RT más algo que tiene la misma distribución que RS. Bueno, así que acá tenés la subaditividad y el almost, porque no es exactamente proceso, sino algo que tiene la misma distribución. Y a veces también hay pequeños términos de error, puede pasar de los. Y eso permite obtener este comportamiento lineal de la partícula material. Ok. Y unos años después, Galvez y Presutti, en el 87, al mismo tiempo que Kuchek en el 89, probaron que más del comportamiento lineal también hay fluctuaciones gaussianas alrededor de esa velocidad. Y para eso, la idea es cortar el proceso en pedazos independientes y idénticamente distribuidos. Lo que hace Kuczek, por ejemplo, es buscar cuándo el punto más a la derecha tiene descendencia infinita. Por ejemplo, acá 0 tiene descendencia infinita, este no lo tiene, y después, bueno, ese sí, ese no, ese sí. Y así, cortando eso y mostrando que eso no tarda mucho, que se puede controlar de cuánto desvió esa partícula, va a cortar el proceso en pedazos independiente y idénticamente distribuidos. Bueno, así que esto es una simulación de la fase supercrítica, empezado con un punto, bueno, se ve esta linealidad y se ve también que, bueno, de medida invariante tiene mucho uno. Y también estas cosas también valen en dimensión superior, que es más difícil de formular, pero que dice así, que existe un conjunto compacto determinístico convexo, tal que si miro a los puntos infectados antes de T, rescalo por T, voy a converger hacia esa forma asintótica. La prueba es más difícil que en dimensión 1, obviamente, porque hay que buscar qué sería el equivalente de esto, el Stability Periodic Theorem, pero no para la rightmost. Entonces, ¿para quién? Para el primer tiempo de infección no funciona, para el primer tiempo de infección con descendencia infinita, bueno, hay que buscar ¿cuál sería la cantidad que satisface este stability? Bueno, si paso rápido, hay una cantidad que satisface subadditivity, stationarity and integrability y que permite probar que hay convergencia lineal hacia este conjunto determinístico. Ok. Perdón, ¿es Sí. un conjunto de qué depende? ¿La definición, la lambda, de todo? Sí, de la dimensión del lambda no depende de la configuración inicial finita,
no se sabe nada, pero ni se sabe que es convexo, ni se sabe si tiene... en todas las simulaciones ves una bola L2 perfecta y ni se sabe que no hay pedazo... No, solo que es la bola asociada a una norma que aparece, pero no tenemos ninguna información sobre la norma. ¿Dice norma? Bueno, y este proceso, que además la idea puede ser de hacer perforación y matemáticas no solo de caminos, pero también modelizar algo concreto de infección, así que se puede como hacer variantes de modelos. Hay muchas. Yo, por ejemplo, en mi doctorado hice una variante en la cual las partículas, cuando aparecen, tienen edad 1, que por un tiempo no pueden infectar a los otros, tienen que esperar un poco de envejecer para poder infectar, así que el proceso está un poco más lento y había como que rehacer todas las cosas para probar que sí funciona todo bien como el primero, porque no se puede como hacer un acoplamiento fácil con el proceso de base, así que hay como que rehacer todas las pruebas. Pero también un tiempo exponencial. Sí. Sí. Es un modelo seguido, digamos. Sí, siempre marco. Sí. Sin marcos, no se hace nada. También se puede ver como en ambiente aleatorio. En ambiente realmente aleatorio no se sabe nada. Por ejemplo, si imagino que cada punto tiene una tasa que puede ser, por ejemplo, supercrítica o subcrítica, obviamente quiero que haya más puntos con tasa supercrítica, pero ver eso no se sabe nada por ese momento. Lo que sí se sabe es si el ambiente aleatorio le pones una dinámica que cambia su tasa, eso se sabe. Si agregas más dinámica al ambiente aleatorio, se conoce también que tenés un crecimiento más o menos lineal, cosas así. Y lo que quise hacer en un momento es, bueno, si todos funcionan igual, se puede hacer como un teorema general para probar que tipo, todos los procesos de este tipo van a satisfacer un teorema de forma asintótica. Y fue más difícil que lo que pensaba, así que lo empecé en el 2015, lo dejé, puse un paper en Archive que no sobrevivió, y bueno, como cada persona que hace un nuevo variante quiere probar una forma asintótica, después retomé este proyecto con Pierrick, y bueno, al final probamos algo, pero que pide mucha hipótesis y que pide la aditividad. Y en realidad eso casi ningún proceso lo satisface. El proceso de contacto, el mío que tiene envejecimiento, pero cuando ponen, incluso con ambiente aleatorio dinámico, si precisas alguna información en tu alrededor, no lo satisface, porque realmente yo veo la aditividad como si un punto vive solo y vas como agregando los procesos, pero no depende los unos de los otros, no depende si hay alguien, no depende de nada. Así que para eso existe ese teorema, pero no sirve mucho porque no hay muchos, hay algunos, no lo estoy pero no hay muchos procesos que son aditivos. Ok. Y para terminar unos minutos, yes, puede ser, le voy a hablar de una otra extensión variante del proceso que se llama proceso de contacto con esterilidad
lo había escrito heredario, ¿no? Hereditaria. Ok. Y además en inglés no me sale el in everything, no lo entiendo, así que, bueno, es el momento de la charla, paso en francés, hay 2, 3, 4 que entienden, 5, 6, bueno, entonces, es un método para erradicar poblaciones de mosquitos, por ejemplo, y viene del método biológico famoso que se llama técnica del insecto estéril, que es, vas a poner en la población mosquitos estériles, van a competir con los machos esterilizados que van a competir con los machos salvajes. La idea es que, bueno, son estériles, así que la población va a decrecer y desaparecer. El problema es que estos machos esterilizados son más débiles y menos atractivos que los otros y a veces no funcionan. Así que los biólogos propusieron otro método. Esta esterilización se hace mediante radiación fuerte. Propusieron otro método que la radiación es más baja y no son estériles, pero la descendencia puede ser estéril. Sí. Puede producir una descendencia que sea estéril o no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso de contacto con tasa lambda, pero cuando aparece la nueva partícula, vamos a lanzar una bodega con probabilidad P sale un estéril y con probabilidad 1 menos P sale un estéril. ¿Sí? Así que ahora tenés 3 estados, -1, 0, 1, -1 es el estéril. Bueno, sí, así es en inglés. Tenemos es lo mismo en francés. Sí, está bien. Estéril, el 1 es fértil y el 0 es vacío, ¿no? Y la dinámica es la siguiente. Para recuperar como antes, que es la desaparición de la partícula, pero si fértil aparece con probabilidad lambda vecinos por P y estéril lambda vecinos por 1 menos P. ¿Ok? Proceso de contacto como antes, tasa lambda, pero cuando aparece con probabilidad P es fértil, probabilidad 1 menos P estéril. ¿Qué pasa? Estos -1 hacen como un ambiente aleatorio que bloquea, porque si hay un -1 no puede aparecer un 1. Y el -1 es estéril, así que va a bloquear las cosas y no va a... ¿verdad? Y además, no es un ambiente aleatorio que viene de otro proceso, sino del proceso itself. Y que esto también es un desafío. Se llama Sonia Velasco. Hay otro Velasco. Sí. No, es muy prolífico. No, Sonia Velasco es una estudiante que hizo el doctorado con Hélène Sada en París y después se fue a hacer un postdoc con Landin en Río, pero ya volvió a Francia. Bueno, y nos presentó ese modelo en el congreso del cumpleaños de 50 años. Entonces, ese proceso no es atractivo porque si hay +1, puede ser que haya más y -1, pero si hay más -1, hay menos 1. Bueno, entonces, aumentar las partículas no es obvio si aumenta o si bloquea más. Y igual con los parámetros. Si aumentas el lambda, bueno, pero también el lambda está aquí. Y si aumentas el P, aumentas la probabilidad
que sea fértil, pero una partícula fértil dice que va a hacer aparecer menos puntos. Así que no tenés ninguna propiedad, ni atractividad, ni monotonía en los parámetros, todo cae. Así que todas las preguntas desde cero, hay una transición de fase, comportamiento lineal, forma asintótica. Ok, so, ese es el con esterilidad hereditaria. Bueno, falta una cosa. Acá pongo de nuevo el proceso de contacto, pero cambio el parámetro después, y voy a introducir un nuevo proceso que lo vamos a llamar SPONT, que es como para espontáneos, en el que esto no cambia, pero esta es los estéril, no depende de contacto, sino que son como cosas que bloquean, que aparecen así en el ambiente. No tienen ninguna interpretación biológica, es solo matemática. Y con el tipo de representación gráfica que presenté antes, podemos mostrar esta desigualdad en este sentido, que este espontáneo es el más pequeño, el que tiene menos 1, más menos 1, pero menos partícula 1. El proceso de contacto es el más grande y el que nos interesa está entre los dos. Y este es atractivo, porque como los menos 1 no aparecen como hijos de los 1, si aumentas los 1, realmente vas a aumentar los 1. Así que ese se entiende mucho, es más fácil de entender que este. Y así como poner ese proceso entre dos que se entiende más, va a ayudar. Y lo que mostró Sonia es que existe una transición de fase. Que si elegimos lambda por P menor a lambda C, bueno, el proceso va a desaparecer y que si existe una elección de lambda y P bastante grande, tal que el proceso sobrevive. Bueno, como dinámica para que no se olvide. Así, y como lo dije antes, lo que está bien es que espontaneous es atractivo y monótono en P. No en lambda, pero en P. Y así, haciendo como acoplamientos con proceso de perforación, ella pudo probar esta transición de fase. Y bueno, la pregunta que seguía para nosotros, que se ve bastante bien. Ok, voy a explicar este dibujo. Los blancos son los 1 para todos, que sería para los 3 procesos. Los gris claros que son 1 para S y S, pero no el más débil. Y estos son los 1 solo para el proceso de contacto, pero que no sea para la esterilidad ni para el espontáneo. Así que se ve bien esta hierarquía. Y bueno, la idea es probar el comportamiento lineal, que voy a terminar así, que sí funciona, que hay como comportamiento lineal y fluctuación gaussiana de los dos procesos, que sea ese que es el spontaneous y este que es el hereditaria. Lo difícil fue encontrar eso, cómo se puede cortar el proceso en parte independiente y idénticamente distribuida, porque para el proceso de contacto dependía mucho de aditividad y atractividad. Así que encontramos como una propiedad muy rara que tienen que satisfacer los puntos, que
tiene probabilidad positiva de aparecer y que, bueno, eso. Te corta el proceso en estos pedazos I y D, y así después low left number and central limit theorem funcionan. Bueno, pero sigue muchas preguntas. Lo pusimos a hacer solo para parámetros que permite al espontáneo de sobrevivir, pero se ve muy bien que el proceso con esterilidad hereditaria sobrevive para más parámetros, así que la idea sería cómo podemos hacer para mostrarlo en este régimen de parámetros. También comparaciones de las velocidades, se ven muy bien en las simulaciones que las velocidades no son las mismas, pero es difícil, nos parece difícil hacer los acoplamientos para probar esto. También trabajar en dimensión mayor, todo esto en dimensión 1, y bueno, eso. Gracias. En las charlas de Revenik, él muestra las leyes de era la cuarto, KPC. Esto lo vi que había trabajado en esto. ¿Hay alguna conexión? Sí hay y sí y no. Tipo, de lo que sé, que KPZ es claramente una otra oscura en la que no quiero entrar, pero por ejemplo, si consideras el proceso de contacto, pero olvides la recuperación, solo algo que crees. Esto se llama recuperación de primer pasaje con ley exponencial. Pues obviamente en recuperación de primer pasaje, tomar la distribución de pasaje otra que exponencial, no necesitas el factor. Y incluso para ese modelo más sencillo, de recuperación del primer pasaje exponencial, no se sabe cosas sobre la forma y creo, pero hace mucho tiempo que no leí las cosas nuevas en KPZ, pero la conjetura es que la fluctuación sea esa KPZ. Para mí KPZ es cuando la fluctuación no son gaussianas, que tenés un cuarto o dos tercios, ¿no? Bueno, yo lo que entiendo, pero incluso en perdón, que no dije que no se sabe la situación para el proceso de contacto en dimensión 2. No se sabe si es KPZ o es gaussiano y no tengo idea. En un momento yo pensaba que eso de como de recuperación te daba más aleatoridad. Y aleatoriedad, y que más aleatoriedad te daba quizás recuperabas fluctuación gaussiana, pero en realidad no tengo idea. Creo que tocaba haciendo ahora. ¿Para clasificación exponencial o cualquiera? Sí. Sí. La pregunta es, las velocidades, o sea, para ningún rango de parámetros distintos, o sea, no las pruebas porque obviamente el tema de estabilidad no lo pueden usar, pero luego el acoplamiento que usan o el natural, para ningún rango de parámetros es probar. La velocidad crece con ese parámetro. Y ¿Para quién? a todos. No. No. En las simulaciones sí, pero no tenés ni monotonía en lambda. No, está bien. Pero la velocidad está sacando la aleatoriedad y lo que te deja
es lo que nos separa de la monotonía. Sí, sí, sí. Ahora que sabemos que existe una velocidad, sí hay, pero no sé, eso es una de las preguntas, es comparación de la velocidad entre los procesos o dentro de un proceso entre los parámetros. Pero incluso, igual creo que es fácil, falta algo, pero incluso para el blanco, el spontaneous, que es monótono en P, pero no en lambda, y atractivo, no logro probar que hay estricta comparación entre las velocidades que existe para el proceso de contacto. Si tomas lambda 1 y lambda 2, tenés estricta diferencia entre las velocidades, podés hacer el acoplamiento, es seguro que el de lambda 2 va a ir más allá y tal. Y para incluso para el spawn, que es atractivo pero no aditivo, no logro todavía probar esto. Así que no tengo nada. Pero, bien. ¿Más preguntas?